Hola, buenas tardes, ¿cómo han estado? Hoy llegamos ya al final de nuestros estudios de esta semana, con el desafío Siguiendo a Cristo 2020 y con los estudios que hemos tenido acerca de los 10 mandamientos usando el libro escrito en piedra de Philip Graham. ¿Qué les ha parecido estos estudios? ¿Verdad que es algo interesante? Saber que necesitamos cumplir los mandamientos y ponerlos en práctica en nuestras vidas. Y qué increíble es que los podemos romper en una manera que sin pensarlo, sin darnos cuenta, los rompemos. Pero acuérdense que somos seguidores de Cristo y tenemos al Maestro que nos enseña cómo poder salir adelante en este desafío. Y pues, ¿qué más, verdad? Que para seguir aprendiendo más y para poder saber de qué manera practicarlos en nuestra vida día a día, hoy tenemos en esta tarde a una persona muy especial que tuve el privilegio de conocerlo en la ciudad de Querétaro. Él estuvo apoyando al esfuerzo cristiano de esta congregación. Tanto él como su hermano Daniel estuvieron muy activos siempre en la obra del Señor. Y pues David, es un gran privilegio, ¿verdad? Como lo dije, poderte presentar con todas las personas que nos escuchan el día de hoy, amigos y hermanos también de la Iglesia Dios con Nosotros aquí en Edinburgh, Texas. Ahora yo sé que David es anciano gobernante de la Iglesia Presbiteriana Universal de Cristo, que tanto él como su esposa están, ¿verdad?, trabajando en la obra, teniendo estudios, apoyando siempre el ministerio del pastor. Y en esta hora, pues él es el encargado, ¿verdad?, para que nos hable más acerca de cómo podemos cumplir los 10 mandamientos. Así que David, recibe por favor un fuerte saludo, un abrazo muy caluroso para ti, para toda tu familia, y por favor, ¿verdad? Pues estamos ansiosos de escucharte y esperar lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de ti. Saludos y bienvenido. Adelante. Hola, amados hermanos en la fe de Jesucristo de la Iglesia Presbiteriana, Dios con nosotros de Edinburgh, Texas, y hermanos en general en Cristo que nos escuchan. Doy gracias a Dios por la vida de mi hermana Janet Cubillos de Maldonado, quien me ha hecho la invitación a compartir la palabra de Dios, lo cual considero un privilegio, pues me permite conocerlos y dirigirme a ustedes a través de este medio para cumplir este propósito. Soy David Garcés de la ciudad de San Luis Potosí, en México. Decía el cantante Jorge Negrete, donde el águila paró y su estampa dibujó en el lienzo tricolor. Somos de esta ciudad, hermanos, aquí tienen su humilde casa. Soy salvo por la gracia de Dios desde el año de 1973 y pertenezco a la Iglesia Nacional Presbiteriana Universal de Cristo. Amo servir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y he desarrollado varios ministerios en mi vida como creyente, como maestro de la Escuela de Formación Cristiana, diácono y más recientemente anciano de iglesia, entre otros. Vamos a ver, hermanos, en este espacio los mandamientos relativos a la mentira y a la codicia. 9º y 10º mandamientos respectivamente de los mandamientos dados por Dios para su pueblo. Este tema, hermanos, es muy controversial, ya que actualmente muchas personas en general diseñan sus propios códigos morales y no los toman en cuenta. Aún dentro de la comunidad cristiana, hay hermanos quienes no le ven propósito a guardarlos. Sin embargo, Jesús lo expresa de la siguiente manera en el Evangelio de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda,
ese es el que me ama. La ley nos muestra estas cosas para que comencemos a buscar un Salvador. El predicador Donald Gray lo explica así. La ley de Dios es como un espejo, pero el propósito de un espejo es mostrarle a usted que su cara está sucia, no propiamente lavar su rostro. Cuando se mira en un espejo y ve que su cara está sucia, usted no toma el espejo de la pared y lo frota contra su rostro como si fuera un jabón de baño. Entonces, el propósito del espejo es conducirlo al agua. La ley nos ayuda de la misma forma, no salvándonos, sino mostrándonos nuestra necesidad de un Salvador. Esto es así tanto para cristianos como para no cristianos. Mientras más claramente vemos lo que la ley de Dios nos exige a través de los 10 mandamientos, más se hace obvio que no estamos en capacidad de cumplirlos, lo cual es la razón exacta de por qué necesitamos el perdón de nuestros pecados y la salvación a través de la obra redentora de Jesucristo. Hemos visto ya que en los 10 mandamientos, Dios primero nos señala la actitud que debemos tener hacia Él. Después, la actitud que debemos tener hacia nuestros padres, el valor de la vida, la importancia del matrimonio y finalmente nos hablan sobre las posesiones. Dios llama hoy nuestra atención acerca del uso de la lengua y nos advierte de manera poderosa sobre su manejo y sobre guardarnos de la avaricia. Vamos a analizar, hermanos, estos 2 mandamientos y vamos a comenzar con el 9º mandamiento, que es decir la verdad. La Biblia lo presenta en el libro de Éxodo diciendo: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Permítanme comentar lo siguiente. La disposición que tiene la gente a mentir, por ejemplo, en un currículo, es una actitud muy común actualmente en todos los países. Según una encuesta realizada solamente en los Estados Unidos, de aproximadamente 3 millones de solicitudes de empleo, casi el 50% de los currículos contienen uno o más datos falsos. Mucha gente, hermanos, condena mentir. Sin embargo, y aunque es lamentable y triste decirlo y reconocerlo, todos lo hacemos casi siempre. En México es una práctica generalizada que en ocasiones la gente no vaya a trabajar y exponer al jefe con mucha convicción diversas razones de fuerza mayor para no hacerlo, como por ejemplo: estoy muy enfermo, se murió un familiar muy cercano, tengo cita con el médico, etc. El contexto inmediato de este mandamiento en Éxodo 20:16 es en una corte de justicia, haciendo referencia al testimonio legal que un testigo da en un juicio público ante un jurado. Por lo tanto, pareciera que lo que Dios debe condenar específicamente en este mandamiento es un testigo mentiroso, alguien que testifica falsamente en contra de cualquiera que es acusado de un crimen. Sin embargo, hermanos, una sala de justicia no es el único lugar donde una persona puede dar falso testimonio. En el caso del 9º mandamiento, Dios prohíbe todo tipo de falsedad. Vemos cómo el profeta Oseas, quien acusó a los israelitas de tolerar el mal, lo expresa en la Biblia diciendo lo siguiente: abundan en cambio el juramento falso y la mentira, el asesinato y el robo, el adulterio y la violencia. Oseas se estaba refiriendo a los 10 mandamientos, hermanos, pero en lugar de usar el término hebreo para falso testimonio,
usó una palabra más general que se refiere a todo tipo de mentira. De esta manera, el mandamiento entonces significa no mentirás. No se trata tan solo del falso testimonio que la gente da en la corte, sino también de las mentiras que se dicen a los vecinos en la calle, a los familiares, las mentiras que decimos en el trabajo, o incluso aún los rumores que se cuchichean en las bancas de nuestras iglesias. Una de las características que es evidente en la nueva vida en Cristo es que una persona regenerada ya no debe mentir. Seguramente esta persona, antes de su conversión, pudo haber vivido una vida de mentiras, pero ahora ha dejado atrás las viejas prácticas al ponerse en las manos de Cristo. Es realmente lamentable que en la sociedad en que vivimos, la mentira se haya convertido en un estilo de vida. Muchas personas están tan acostumbradas a mentir que engañan incluso sin necesidad de hacerlo. Es como una enfermedad crónica. Muchas relaciones humanas se basan en el arte de la mentira, hasta el punto, hermanos, de enorgullecerse por haber enredado al prójimo mintiéndole. Observemos lo siguiente que es tan común en nuestras vidas diarias. Por ejemplo, una mentira nos puede librar de una invitación indeseada. Nos libra también de hablar con otra persona si no tenemos ganas de hacerlo. Nos permite obtener algún beneficio al afirmar que tenemos otra edad. Y también puede ayudarnos a hacer un buen negocio. Sin embargo, hermanos, esto destruirá la confianza a la larga. Se ha descrito la política como el arte de mentir. Los matrimonios acaban en divorcio porque la palabra de los cónyuges en muchos casos ya no tiene ningún valor. La mentira se define, de acuerdo a la opinión de algunos psicólogos, como el comportamiento de alguien que, aunque está en condiciones físicas o psicológicas de decir una verdad, escoge intencionalmente engañar a alguien sin que haya alguna razón para hacerlo. Existen las mentiras que la gente de negocios expone para sus propósitos, las que manejan los académicos en las universidades, quienes afirman en muchos casos que no existe la verdad universal, sino solo versiones diferentes de la realidad. Tenemos también todas las mentiras, por supuesto, que dicen los políticos, especialmente durante sus campañas electorales. También están las mentiras de los periodistas y la gente de los espectáculos, y no se diga la gente que participa en los programas televisivos. A los cristianos se nos pide que nos conduzcamos con la verdad, y es porque servimos a un Dios que dice la verdad. La Biblia, hermanos, afirma lo siguiente. Dice, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso. Jesucristo como Dios, el Hijo es la verdad. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Si observamos también en Isaías 53:9, el texto bíblico afirma que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque Él es la verdad personificada. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Juan 18:37 afirma, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Primera de Juan dice, Dios, el Espíritu Santo, es también la verdad. De hecho, la Biblia lo llama el Espíritu de verdad. Entonces, hermanos,
Si Dios en sus tres personas es verdad, debe ser fiel a su palabra. Y lo es. Todo lo que Dios ha dicho, incluyendo cada palabra en cada página de la Biblia, es indudable, completa y absolutamente verdadera. Por lo tanto, siempre podemos confiar en la palabra de Dios, como lo afirma en Juan 17:17, tu palabra es verdad. Bien, hermanos, aquí terminamos la parte correspondiente al 9º mandamiento. Me gustaría también comentar con ustedes el 10º mandamiento, que es estar satisfecho. El texto bíblico dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Entonces, ¿qué significa codiciar? Codiciar es desear, anhelar, ansiar algo que pertenece a otra persona. Codiciamos cuando ponemos nuestro corazón en algo a lo cual no tenemos derecho legítimo. El teólogo John Mackay define la codicia como el deseo obsesivo por poseer algo que pertenece a otra persona. No se trata de desear algo que no tenemos, es desear algo que alguien más tiene. Aunque no siempre se usa esta palabra en la Biblia en un sentido negativo, el vocablo en sí significa simplemente desear algo o deleitarse en ello. Por ejemplo, en Cantares, la amada dice: bajo la sombra del deseado me senté. Y más adelante sigue diciendo: todo él es codiciable. En ambos casos, se trata de la misma palabra que en el último mandamiento, pero su sentido es positivo. En realidad, hermanos, en la vida podemos deleitarnos en muchas cosas sin que sea pecado necesariamente. Por ejemplo, en el Salmo 19:10 se nos dice que las palabras de Dios son más deseables que el oro. Para ver un ejemplo de cómo codiciamos negativamente, podemos visualizar un buen ejemplo en un jardín de niños. Nada provoca más la atención de un niño en un juguete que verlo en las manos de otro niño. Y el paso de la codicia al robo es casi instantáneo. Los adultos somos más sutiles, pero somos culpables del mismo pecado. La codicia, hermanos, es la manera en que reaccionamos cuando un compañero recibe una promoción de trabajo mejor, cuando el compañero de habitación inicia un romance y nosotros seguimos sin pareja, o cuando un amigo va de vacaciones a donde nosotros solamente podemos soñar con ir. Siempre, hermanos, siempre nos estamos comparando con las demás personas y francamente nos sentimos frustrados cuando no tenemos lo que ellos tienen. El apóstol Santiago dijo: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Codician algo y no lo consiguen? ¿Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren? ¿Riñen y se hacen la guerra? ¿No tienen porque no piden? Hoy en día, hermanos, codiciamos casas más grandes y mejor ubicadas, automóviles más rápidos, mejor entretenimiento. También codiciamos ropa de diseñadores famosos, aparatos con más funciones o más utilidades, artículos de catálogo por internet, novedades de las cadenas comerciales y 1,000,000 más de productos triviales, hermanos. ¿Qué más codiciamos?
Bueno, el 10º mandamiento menciona también a la mujer de tu prójimo. Y esto, hermanos, es un recordatorio de que el sexo puede ser uno de nuestros deseos más problemáticos. Cada vez que nos involucramos en una fantasía sexual, somos culpables de un tipo de codicia. Estamos alimentando un deseo pecaminoso que pronto demandará ser gratificado. En resumen, hermanos, el 10º mandamiento enumera varias cosas que estamos tentados a codiciar. Sin embargo, la lista no es definitiva, porque termina diciendo, ni cosa alguna de tu prójimo. La lista no es exhaustiva, solo ilustrativa. Hermanos, se nos prohíbe codiciar absolutamente todo. No debemos codiciar los atributos de otras personas. Hay quienes codician la edad, la apariencia de otra persona, la inteligencia o el talento. Incluso no debemos codiciar los logros espirituales, tales como un lugar prominente en el ministerio dentro de la iglesia o un mayor reconocimiento de nuestros dones espirituales. No se nos permite codiciar absolutamente nada. La ley de Dios condena todo deseo indebido. Hay algo diferente en el 10º mandamiento con respecto del resto de los mandamientos. Está dirigido directamente al corazón. Los otros 9 mandamientos condenan explícitamente acciones externas como hacer ídolos, trabajar durante el día de reposo y matar a personas, etc. Recordemos que estos mandamientos también prohíben pecados del corazón, como el odio y la lujuria, y que cada mandamiento rige actitudes internas y actitudes externas. Sin embargo, los primeros 9 mandamientos generalmente comienzan con la parte externa y luego se dirigen al interior en la medida que aprendemos cómo aplicarlos. Lo que hay directamente con el 10º mandamiento es que éste comienza por la parte interna. El mandamiento sobre la codicia no se refiere a lo que hacemos, sino a lo que deseamos hacer. Gobierna nuestros deseos internos. El 10º mandamiento hace explícito lo que los otros mandamientos solo hacen implícito. Es decir, que Dios exige obediencia tanto interna como externa. Si Dios no nos hubiera dado el 10º mandamiento, hermanos, podríamos sucumbir a la tentación de pensar que lo único que debemos ofrecer a Dios es nuestra obediencia externa. Pero el 10º mandamiento prueba que Dios juzga el corazón y muestra que la ley de Dios es espiritual. Bien, hermanos, de esta manera estamos concluyendo este tema y vamos a concluir de una manera sencilla pero contundente, confiando en el Señor en que lo que hemos visto hasta el día de hoy respecto a los 10 mandamientos pueda sernos útil, pueda hacernos crecer en nuestra vida como creyentes. Los 10 mandamientos, hermanos, pueden ser reducidos a 2: amar a Dios y amar al prójimo. Amamos a Dios adorándolo y usando su nombre de una manera adecuada. Pero también debemos amar a nuestro prójimo. ¿Y cómo debemos amarlo? Bueno, protegiendo su vida, respetando sus bienes y diciendo la verdad acerca de él. Dios les bendiga, hermanos.